En el principio del tiempo todo era uno, unidad, Padre, latencia o sí mismo. El tiempo se extendió y expandió, y se abrió el espacio, y con la dimensión espacio-tiempo el dos, la dualidad, la madre, la gestación o lo otro. De la gestación de lo otro a partir del sí mismo se abrió la tercera dimensión, y el espíritu o el ánima emergió, dando paso a la materia, al tres, a la trinidad o a lo trino, al Hijo y al espíritu de lo creado. Ese espíritu comenzó a tomar forma y movimiento y se abrieron paso las facetas de la unidad que recuerdan que en el principio, antes que el verbo, todo era nada al mismo tiempo sin espacio de separación aparente. Hoy sigue siendo domingo o séptimo día y Dios aún sigue observando su creación. El proceso de ver ser, de ver el ser o de ver lo que es en mí, crea acción. Buenas tardes, bienvenidos a esta nueva entrega de la sección de investigación y entrevistas de la televisión EADA en EADA Self Discovery Comunidad. Soy Marcela Pironti Moriondo. EADA Self Discovery Comunidad es un proyecto escuela dedicado al trabajo terapéutico de autodescubrimiento con enfoque transpersonal, situado actualmente en Alcázar de San Juan, Ciudad Real. Además del acompañamiento a personas en sus procesos diversos, la escuela es un vivero creativo para nuevos proyectos hechos por las personas que formamos esta comunidad. Al trabajo que realizamos en EADA lo llamamos el proceso de ver ser, que sería el proceso de verse, de ver el ser, la presencia que yo soy. Tras la puerta de sentir tu debilidad, reside tu fuerza. Tras la puerta de sentir tu dolor, residen tu placer y gozo. Tras la puerta de sentir tu miedo, residen tu seguridad y tu confianza. Tras la puerta de sentir tu soledad, reside tu capacidad de tener satisfacción, amor y compañía. Tras la puerta de sentir tu odio, reside tu capacidad de amar. Tras la puerta de sentir tu desesperación, reside tu esperanza verdadera y justificada. Tras aceptar las carencias de la infancia, reside ahora tu satisfacción. Tras la puerta, Eva Pierracos. Luis Pelayo Rodríguez, padre de la bioenergética en España, psicólogo clínico experiencialista, personterapeuta bioenergético, licenciado en Psicología y Pedagogía por la Universidad Complutense de Madrid, diplomado en Psicopedagogía por la Escuela de Psicología y Psicotecnia de la Universidad de Madrid, fundador de la Sociedad Española de Terapia Bioenergética en el año 1982, profesor docente en diversas universidades, en la Universidad de París, Centro Universitario Experimental París 8, obtuvo el grado de máster en dinámica de grupo. Durante su estancia en París, entra en contacto con las corrientes renovadoras del Mayo francés y la apertura a los nuevos enfoques terapéuticos, corporales, energéticos, emocionales, la psicología humanista y el personal growth. En el año 1974 participa en un programa intensivo en el Instituto Esalen, California, que le acerca a enfoques terapéuticos como la Gestalt, Rolfing, Radix y otros. También participó en un programa de La Joya en el Centro de Estudios de la Persona de Carl Rogers. Realizó estancia y formación en los cursos de análisis bioenergético de Alexander Lowen y John Pierracos en Estados Unidos. En 1976 funda el Instituto Español de Terapia Bioenergética ANTOS, centrándose casi exclusivamente en la psicoterapia bioenergética individual, grupal, intensiva y en la formación a futuros terapeutas bioenergéticos. En 1989 centra la terapia bioenergética en la persona y de esta evolución nace el Instituto de Person Terapia Bioenergética ANTOS. Buenas tardes, Luis. Seguiría porque el currículum suyo sigue y continúa. Son los años, los años. Son los años, ¿verdad? Buenas tardes, es un honor. Es un honor tenerlo aquí con nosotros en este programa, en nuestra escuela, y le agradecemos con antelación pues, que esté aquí esta tarde. Muchas gracias, Luis. Para mí también es un gran gusto y satisfacción
poder estar en contacto con vosotros y conoceros en la profundidad de la relación. En la relación. De acuerdo. No sé si tú me quieres preguntar lo que te apetezca y yo si sé, responde. Si no, digo, pues no sé. Ok, de acuerdo. Pues a nosotros nos gustaría dedicar este espacio a conocer el viaje mítico del héroe de Luis Pelayo, a la par de conocer y comprender su propio modelo que ha desarrollado Luis, llamado la personterapia bioenergética. Y también, si quiere compartir con nosotros, el conocimiento que ha alcanzado sobre el ser humano que usted dice unicidad y totalidad, sujeto a las leyes de la vida sentida como estabilidad inestable. En una conferencia del año 2006, usted habla del cuerpo, del paso del cuerpo físico, del cuerpo folclórico, del cuerpo cotidiano. Eso habla del paso de ese cuerpo al cuerpo terapéutico y lo denomina metacuerpo. Entonces, valga esta entrevista, Luis, de metamodelo, si le parece bien. ¿De acuerdo? Para hacer este viaje hemos elegido un mapa muy sencillo, es el que propone Lise Bourbeau en las 5 heridas que impiden ser uno mismo. Es un libro que ella ha asentado en el trabajo de John Pierracos y su compañera Eva Brooks. Sí, este libro trata fundamentalmente de 5 heridas por hambre de amor. ¿Vale? Según vamos viendo, las heridas van apareciendo en el transcurso y desarrollo de las distintas etapas infantiles y en este transcurso el niño, el bebé primero y el niño se va dando cuenta de una cosa, que si es lo que le pulsa a ser, entra en conflicto con los adultos porque altera la vida de los adultos que le rodean. Entonces, ante esta nueva situación, el niño opta por encontrar una nueva personalidad adaptada al medio. Aquí se estructura un carácter en el niño y defensas psicológicas, defensas emocionales, que posteriormente va a corporeizar, es decir, va a tomar su propio cuerpo como manera de expresión, manera de expresarse. Usted dice, el cuerpo es signo con significado, es un lenguaje y puede ser leído. ¿Qué le parece, Luis, esta propuesta de transitar por su propio viaje del héroe hasta aquí y también su viaje terapéutico? Bueno, pues no sé qué responderte, la verdad. No sé. Posiblemente ha sido de los datos que has dado, un primer dato fue la estancia como profesor en la Universidad de París, de Vincennes. Y ahí fue donde realmente se inició una liberación. Claro, estamos hablando de tiempos muy anteriores políticos en este país, en que para salir de allí, bueno, para salir de él nos costó muchísimo tiempo y esfuerzo. Y sobre todo para volver y poder encajar. Ahora, yo tuve la suerte de estar metido un poco entonces en un centro que creo que existe, el CENIDE. Era un centro de desarrollo de técnicas nuevas educativas. Y entonces a partir de ahí fue donde esto lo fuimos extendiendo a toda España en los centros que había dentro del país. Ahora, la idea básica de esto, ahí hemos ido modificando. Empezamos haciendo bioenergética ortodoxa de Alejandro Lowen y de John Pierracos y de sus escuelas. Lo mismo como lo que aprendí en esa Institute. Pero con el tiempo he empezado a descubrir que el ser humano no solamente es eso que dicen ellos, sino que cada vez es algo más, tiene más profundidad que eso, externo. Entonces ya más que hablar del cuerpo, hablamos del metacuerpo. Más que hablar de un cuerpo que se ve y que se toca y que es manifestador del yo personal, hay algo más detrás. Si hay algo más allá es realmente el mundo de la persona. La persona. Y entonces el mismo título que siempre hemos usado desde el año 76 que comencé, de análisis bioenergético, etcétera, etcétera, pues ya lo cambiamos al mundo de la personterapia. O sea, la terapia, la ayuda o el descubrimiento o el nacimiento de lo que es la persona. Es la persona como relación. Y la persona como relación de embellecimiento de uno mismo, de embellecimiento del otro y de embellecimiento del entorno en que nos desarrollamos.
De O sea que acuerdo. ha habido ahí un cambio básico. Claro, luego él lo centra todo en el mundo piramidal, que Ujú. todo debe de conducir al yo personal. Al yo personal, bueno, al yo diríamos, al yo. Y entonces a mí eso me pareció bien siempre y me pareció, yo aprendí muchísimas cosas de él y de su vida y de sus formas de trabajar con nosotros, los 3 años que estuve con él y las veces que le he traído a España, 2 o 3 veces, siempre hemos estado en ese mundo suyo, muy metido. Pero a mí me parecía que en el fondo faltaba algo ahí y faltaba más una concepción no piramidal, sino circular. Con Pierracos yo he empatizado más, que él es la core energética, es una cosa circular, ¿eh? Es mucho menos estricto, posiblemente porque Lowen tiene una formación mucho más gimnástica, él era profesor en la Universidad de Gimnasia o de, bueno, pues, de física, y claro, pues Pierracos, que yo tenga idea, nunca me ha dicho nada de este. Me ha contado muchísimas cosas. Yo he viajado con él en su coche cuando estaba en Felicia. Una de las veces me llevó a Nueva York con él en el coche. Cosas muy cariñosas y muy entrañables. Ujú. Pues, no, son diferentes estilos, los dos muy válidos. Y de hecho estuvieron juntos muchos años y luego se separaron. Ujú. Pierraco se hizo con la bioenergética, que tiene seguidores todavía en España, y luego se ha quedado con el análisis bioenergético, que tiene muchos seguidores. Ujú. Tiene una escuela internacional, digamos, yo he estado años con ellos allí en esta escuela. O sea que todas las cosas del ser humano están interrelacionadas, de tal forma que la interrelación es una situación que cambia y que se modifica a lo largo del tiempo, pero siempre es circular. La persona entonces se constituye en el centro de todo. No es el yo, sino es la persona. Posiblemente está más en relación con Carl Rogers, estuve también con él varias veces en California y luego le traje a España y estuvo en varias universidades dando cursos y aún se le iba presentando aquí porque en aquel entonces tenía buenas relaciones con los diversos ministros y jefes de importancia educativa. Justamente esto, este modelo que nos está presentando, que es circular, nos viene bien para un poco ir recorriendo esta propuesta de este mapa y para llegar Ajá. pues y ver cada uno de los conceptos que nos acaba de presentar. Vamos a ver cómo nos arreglamos, Luis, para en una hora, pues con este vasto territorio que acabamos de empezar, pero hemos desplegado bastante, a ver cómo lo hacemos, cómo lo transitamos y conocemos todo lo que nos quiere dar a conocer. Entonces, este modelo, si quiere empezamos a verlo de manera cronológica con el niño, lo que se plantea es que en una determinada etapa de la infancia, pues el niño pues desarrolla una herida y esa herida tiene una máscara correlativa para protegernos, ¿no? Así salimos al mundo. Estamos hablando de patrones estructurados de conducta, formas mecánicas que un adulto tiene para afrontar, para enfrentar y para responder ante la vida. Usted habla de 10 tipologías corporales de organización psiconeurótica, ¿vale? Entonces, de estos modelos también nos gustaría hablar. Pero antes de comenzar a transitar este mapa, nos gustaría, si puede ser, que nos defina o qué significa para usted los conceptos de yo, persona, ser, personalidad, ego, carácter, humor y temperamento, que ya una pincelada nos ha dado al comienzo de la entrevista. ¿Estos conceptos son similares, Luis, o hay diferencias entre ellos? Sí que yo creo que sí que hay posiblemente diferencias por el enfoque general. El enfoque general que buscamos siempre dar es un enfoque no piramidal, sino circular. Ujú. Por eso fue incluso cambiar el nombre de análisis bioenergético y otra serie de enfoques por una cosa que fuera mucho más representativa de yo persona. Sí, yo posiblemente una de las cosas que más me parece a mí significativas en este enfoque es pasar de lo que es piramidal, que es Lowen es piramidal estupendamente y en fin, yo le estoy muy agradecido por todo lo que me ha enseñado y me ha hecho vivir, pero a mí me parece que lo piramidal tiene que convertirse en circular, de tal forma que el círculo sea lo que enseña y nos enseña a nosotros a ser
¿Y qué nos enseña a ser? Personas. Entonces la persona, pasar de ser psicoterapia a ser personterapia. Lo que buscamos es que la persona realmente se terapeutice de alguna forma, pero siempre con la idea de que es la gran bola o el gran círculo donde está metida toda nuestra existencia, en que somos personas. Y el acercamiento a esa persona, últimamente se me ha, una palabra he encontrado, que eso se consigue a base de la experiencialidad. Es una palabra que no está en el diccionario, ¿eh? Pero sí que, por lo menos en el diccionario de Espasa-Calpe, que tengo bastante grande, de 13 volúmenes, no está. Y creo que vamos a intentar a ver si la conseguimos meter, la experiencialidad. Es una situación circular de acercamiento a las cosas y a las personas, de tal forma que no haya desprecio de nadie, sino que todo sea en una tendencia de encuentro en la esfera, en que todos somos personas. Y esto me pareció que era muy importante, pasar de la psicología, que el yo está arriba, a la personterapia, que es que el círculo es lo que realmente abarca y cura. No es que hay un yo, sino que somos, a lo mejor esto algo podía empalmar con lo que tú decías muy bien, hay que empalmarlo con el nosotros. El nosotros como el círculo donde estamos, respiramos, somos, nos manifestamos y tenemos sensaciones muy, muy profundas de nuestra existencia, que es la salida hacia afuera, pero sin quedarnos fuera ni dentro, sino salirnos en esa ida y venida, el ir y el venir, el ir y el venir. Cuando ese ir y venir, que es circunstancial, se rompe, es cuando aparecen las aristas, que serían las defensas, nosotros decimos personeuróticas, o psiconeuróticas. Psico es más a la psique y personeuróticas es más a la persona. Justamente mi siguiente pregunta es que me defina la personterapia bioenergética. Justamente nos ha hablado de personterapia. Entonces, si unimos la personterapia con bioenergética, que es la esencia de su modelo, ¿cómo lo definiría ese modelo? Bueno, pues posiblemente meter toda la parte que tiene Lowen del encuentro con la sutileza de la energía. Es una cosa con mucho peso, pero no un peso medible, sino es un peso que solamente se vive experimentando. De tal forma, el fin del tratamiento no es saber, sino es saborear. O sea, no es tener conocimientos mentales, sino saborear lo que hemos experimentado de nosotros mismos y de lo que realmente nos satisface, nos queda llenos. O sea que la plenitud es una plenitud que viene porque hay un grado intenso de circularidad. Por eso del triángulo clásico, en los libros de Lowen estaba muy marcado y fue un gran invento, se lo hemos convertido en una cosa circular, de tal forma que está muy bien la mente, está muy bien la experiencia, está muy bien la emoción, está muy bien todo, pero en una constante movilidad, de tal forma que el movimiento tiene que ser, o aspiramos que sea, no descendente, sino ascendente. De tal forma que en ese movimiento ascendente es donde realmente la persona adquiere protagonismo. No el yo, sino la persona. Ser circulares. Y tener capacidad de absorber, de limpiar y de expulsar. Sería liberarnos de las tensiones emocionales y de las tensiones yoicas y energéticas y de todo. Puedes irlo modificando y lo transformando. De forma que esa energía no se convierta en algo que se pierde, sino que se reajusta. Y entonces los modelos, lo que intentamos con los modelos que están diseñados sobre las bases clásicas de Lowen y de Pierrakos y de otros muchos, y de Reis también, pues que esos modelos sean acomodables y entendibles por las circunstancias nuestras que son diferentes. Sí, es como darle otra dimensión, ¿verdad? Otra profundidad. Detrás de ese planteamiento de Lowen hay otra cosa que se le puede dar profundidad, ¿no?
Sí, porque él hizo realmente el trabajo que hizo Lowen, vamos, fue un trabajo inmenso, porque hay que suponer, no hay que suponer, sino que su época era una época de que Freud estaba en vilo y Reich lo mismo. Reich ya era un disidente de Freud, ¿no? Pero él se educó ahí, estuvo en muchos años haciendo sus terapias y su mundo con discípulos de Reich, y él le parecía que faltaba la energía. Claro, él no hay que olvidar que su mundo de profesor universitario era físico, era bueno, un entrenador, diríamos nosotros en plan coloquial, ¿no? Aunque lo daba mucho más profundidad. Y entonces todo eso lo fue metiendo poco a poco en las necesidades que él iba descubriendo al irse metiendo en el mundo de su maestro, el que estábamos comentando antes. De Wilhelm Reich. Sí, Sí. exactamente. Ok. Y llevaron bien, pero al final Reich, como el hombre terminó mal, terminó preso y murió posiblemente, si no en la cárcel, muy cercano por sus ideas. En el mismo Europa, pues le expulsaron de casi todos los países. Y claro, todas esas experiencias, pues luego no las ha vivido porque no ha sido nunca expulsado de ningún sitio, sino siempre ha tenido un sentido más dialogal con el momento suyo presente. Y claro, no hay que olvidar que él era profesor en la Universidad de Gimnasia, diríamos, de educación física. Claro, todo eso le ha servido para descubrir cómo el cuerpo reaccionaba frente a los estímulos de la emoción, de la relación, de las circunstancias sociales de la época. Estaba ahí siempre en un plan, ¿no? Y, bueno, yo creo que sí que ha conseguido mucho. Lo que pasa es que, claro, al entrar, por lo menos yo, mi experiencia, al entrar en contacto con la zona de California, en concreto con Esalen Institute, o sea, un centro monumental de las nuevas terapias, que tuvo aquí en España un centro que se llamaba La Follenca, no sé si le has oído comentar. ¿En Málaga Un puede centro que ser? estaba en En Málaga, Málaga. exactamente en Málaga, pues toda esa idea que tenía este movimiento, pues él la supo ver y intentó de alguna forma acomodarse un poco a ella, pero no mucho. ¿Eh? Siempre Lowen es Lowen. ¿Eh? Y los movimientos de Esalen y de la parte californiana, pues es otra cosa. Yo por eso, el tiempo que yo pasé en Esalen, estuve casi 3 años allí metido haciendo formaciones de todo tipo, de las cosas más raras, hasta meternos algunas veces en unos tanques inmensos de agua que estaba muy cargada, te ponían encima una losa de 1000 kilos y ahí estabas una hora. Eso lo hacíamos es una de las cosas que hacíamos en esa ley. Y bueno, muchas cosas muy importantes. También luego la convivencia, convivíamos muchas cosas, había masajes y bueno, Muchas experiencias. todo eso, pues, claro, ya era mirando más hacia Oriente, hacia el mundo oriental, que es un poco lo que a mí me parece que es importante hoy día tenerlo en cuenta, el orientalismo. No un orientalismo teórico, sino un orientalismo vivido y un saber reconocer pues todos los movimientos que vamos, yo conozco un poco del mundo del orientalismo del Zen, por ejemplo, todas esas corrientes que realmente necesito, yo por lo menos, encarnarlas en el mundo nuestro occidental, para que sea y el gran hallazgo que tiene todo el orientalismo, que no se pierda en cosas místicas solo, sino en cosas que nos ayuden y nos hagan ser circulares. De acuerdo. Pues Luis, si le parece, vamos a hacer este mapa cronológico como le planteaba, si le parece bien. Le quiero hablar de la etapa preoral, preoral donde surge la herida del rechazo, ahonda en la formación del carácter esquizoide y la máscara con la que se defiende o se protege es la de la huida, el huidizo. Entonces, me gustaría hablar de ese primer conflicto básico, ¿no? en esa edad tan temprana, que es el conflicto entre la existencia y la necesidad.
Es decir, es existir y ya cuando uno existe, verse necesitado. Desde el enfoque de la personterapia, ¿cómo ve este primer conflicto? Estar necesitado en la existencia. Sí. Hombre, yo siempre que tengo la suerte o la desgracia, no sé cómo llamarlo, yo creo que mejor una gran suerte, en personas que tienen características esquizoides natas, el cuerpo suele ser muy delgado, muy tenso, ojos un poco dilatados, mucha sensibilidad y mucha intuición, pues suelo intentar que el acercamiento del ayudador sea un acercamiento respetuoso. De tal forma, no ir más lejos de lo que, según las teorías que tenemos, él puede asimilar y saborear y paladear. O sea, el tratamiento esquizoide es un tratamiento largo, muy difícil, con muchas tensiones en el cuerpo físico, y en el momento que le metes a hacer ejercicios de tipo un poco de esfuerzo, le entra la tetanía. Se quedan como, bueno, pues parados completamente, y eso luego conlleva situaciones en las terapias de grupo, a veces pues que hay que continuar durante horas, a veces hasta que todo eso se pase. Cuando se pasa, la persona hablamos y tratamos de ver qué es lo que ha pasado. El grado de ida hacia atrás en su existencia. Todo el mundo posiblemente del mundo, muy poco significado de la ordinaria, el mundo de el estar metido dentro de otra persona que le está dando de comer, de beber, etcétera, etcétera. Ese son lo que llamamos el modelo esquizoide. Es un modelo muy difícil y un modelo que a veces en las terapias son bastante largas, bastante largas. Y tiene el problema peor que tienen estas personas es que se quedan con una parálisis física intensa, de tal forma que hay que darles, si estamos en grupo, todos les damos calor físico, acogida, para que ese proceso de apariencia de muerte que se convierta en vida. Eso sería el esquizoide. En su propia experiencia infantil, ¿cómo ha sido este conflicto de verse necesitado en la existencia? ¿Cómo ha sobrevivido a este primer conflicto humano? Y me gustaría si puede contextualizar con datos biográficos suyos, dónde nació, la fecha de nacimiento, el contexto familiar. Yo he nacido el año 1934 y mi entorno familiar ha sido muy curioso porque éramos 9 hermanos y hemos vivido los 9 hermanos y ahora ya son, algunos somos muy, muy mayores y otros todavía más mayores que yo. Entonces ha sido un contexto muy especial. Yo reconozco que frente a esa situación muy, muy extraña de que éramos muchos, pues había que hacer algo para... Yo ahora me estoy autoanalizando. Había que hacer algo sin darme cuenta en aquel entonces de salir de allí. Y entonces pues pedí a mis padres que me metieran en un sitio interno y que, bueno, pues salía de paseo y esas cosas, pero que estuviera interno el curso académico. Aquí en Madrid, aquí en Madrid. Aquí en Madrid. No, yo estuve interno en Valladolid. Ahí estuve interno en un colegio y bueno, pues me intenté, yo creo, a la hora de autoanalizarme, de significarme en mi casa. Como éramos tantos, había que hacer algo especial. Y yo dije, sin darme cuenta, eso lo digo ahora de mayor. Digo, pues eso es lo que era mejor, irte fuera de casa y allí te iban a visitar los internados que había antes. Te fueron a visitar y todas estas cosas. Y yo creo que eso, por un lado, me fortaleció y me hizo una sensación de que frente a la dificultad no pasa nada. Porque es un poco duro de los 12 años meterte en un internado de estos clásicos, que ahora también los hay, pero son duros y de ahí se aprende muchas cosas y se aprende en muchas situaciones muy importantes en la vida. Y luego, pues nada, luego ya después de ahí empecé a irme a otro lado y a estudiar lo que podía y lo que no podía también. Y luego, pues,
intenté hacer viajes por América del Norte y de América del Sur. Visité toda América del Sur entera. Ya entonces ya era profesor en la Universidad de Lima y desde allí pues tenía contactos bastante interesantes con la educación de Sudamérica en general. Y algunas veces hacía con Lowen, pues fui a Estados Unidos también a permanecer allí tiempo y aprender muchas cosas importantes que tienen los americanos. Sobre todo, a mí me parece que son mucho más interesantes para nosotros la costa del Pacífico. California, toda esa zona, yo lo veo riquísimo. Unas experiencias realmente locas. Cuando salías de allí, yo me acuerdo que iba caminando por allí, por California, por la zona de esa, por allí. Ibas, bueno, como si hubieras nacido de nuevo. Una sensación, y eso es lo que se buscaba. Luego a la hora de la terapia, allí en Esalen, pues en grupos hacíamos comentarios, pues, qué me ha pasado, qué no me ha pasado, qué tal, qué cual, lo que sea. Y eso era importante. Eso, unas experiencias, pero auténticamente cumbre. Y luego también creo que me ayudó mucho los T-Group, los grupos de encuentros verbales que teníamos. Y bueno, los monitores o los terapeutas los dirigían y estábamos un mes en esta situación de paisaje precioso y de hacer cosas de estas, bueno, al lado de cuando el mar se ponía bravo y todas estas cosas, unas cosas muy, muy locas, pero te asientan, te dan una sensación de que la vida no pasa nada. Pasan cosas, pero que las puedes saborear o rechazar porque son vacías. Como una Esto vuelta es a un la poco lo vida, que... ¿no? Una vuelta a la vida, vida, Exactamente, sí, sí. vivida. Sí, esa es la expresión exacta que todos comentábamos cuando salíamos del tanque, se llamó del tanque, es eso, una sensación de que el agua no te llegaba físicamente, no te llegaba a los labios y que si te mojabas un poco te ahogabas. Unas sensaciones muy buenas, que todavía las recuerdo hoy día y te pones con los pelos así, de De punta. puntas. Luego aquí yo lo que me pareció que era muy bueno estar dando clases en la universidad para que estas cosas se hicieran presentes. Y bueno, estuve aquí de profesor precisamente en políticas, siempre con la idea de que lo más importante es generar el clima de ayuda, que lo importante es ayudar y hacer todo lo posible para que la gente se encuentre a sí misma. Y el encontrarse a sí misma es venir los modelos. ¿Dónde te sitúas tú? Y en las terapias un poco más largas es lo que hacemos. Incluso pues damos muchas horas a cada modelo que tenemos, a cada estructura caracterial. Sí. Y analizarse, y usamos también gráficos y la visión del terapeuta, de nosotros y del grupo, de cómo estás tú, de tal forma que lo que se aprende con la mente se aprenda también con la experiencia. De tal forma que me parece, vamos, últimamente, lo que te decía al principio, la palabra que más me encanta ahora es la experiencialidad. La experiencialidad. Lo que no es experiencial desaparece. Lo que es experiencial puede permanecer tiempo. Y por hacer la experiencialidad, pues viene el trabajo corporal un poco exagerado. Es pues correr durante 2 o 3 horas seguidas sin parar dentro de la sala que tenemos. Entonces, y eso me parece que son cosas muy, muy nuevas y a la vez muy viejas. Vale, Luis, y continuando ahora que usted nos dice, bueno, que hay modelos y hay que situarse y demás, la etapa oral, que en esa etapa se da la formación del carácter oral y la herida es la de abandono. Y la máscara que desarrolla esa persona es una máscara de dependiente. Aquí es así, ¿verdad? Aquí el conflicto Sí, que sí, sí. hay usted aquí habla de una desprotección y hambre emocional, es decir, que hay una necesidad contra una independencia, ese es el conflicto que hay. ¿Qué podría Sí, sí, decirnos sí, desde sí, la sí. personterapia de este modelo?
Pues yo diría que lo que necesitarían mucho es afirmarse en el yo, y en el que yo estoy y yo soy. Y ver cómo la respiración es coger y echar, coger y echar. Una cosa muy simple, pero coger y echar, ¿eh? Coger y echar. Esa sería para la realidad, que no solamente es coger, sino es coger y echar, coger y dar, coger y entregar. Sin embargo, en el modelo, por ejemplo, en el masoquista, es el cuerpo del masoquista, es un cuerpo tipo tonel, ¿eh? que no tiene mucha presencia de la zona de la cintura, sino que todo es un bloque. Pues lo que tendería mucho es al someterse. Su vida es someterse, pero someterse no en el sentido de obediencia, sino someterse en el sentido de que no me queda más remedio que. Sí, la pérdida de libertad absoluta, ¿verdad? La pérdida de Exacto, libertad. absoluta. Y claro, en el cuerpo de estas personas, el modelo típico, luego hay grados, es un hombre pues muy achatado, con muy poco cuello, anchado pecho, anchado glúteos y piernas a veces pequeñas y gordas, de la ordinaria, y este sería el masoquismo. Sí. Y luego habría otro ya que son, si queremos, más llamamos diríamos de segundo grado o así, que son el mundo de la psicopatía, el psicopático, Eso que mismo. suele ser el hombros anchos, cintura estrecha y todo él muy dispuesto a agradar, ya que él es el jefe de todo y es el amo de todo el mundo. Sí, el Y, psicopático es el que tiene una herida de la traición, que se ha sentido traicionado, ¿verdad? Con un genitor posiblemente seductor, él se ha sentido traicionado. ¿Es así? Pues posiblemente no se ha sentido tenido en cuenta por las personas que le han querido. Y si le han querido, tenía que pagar. Eso también es muy más pagar. Si me quieres, me tienes que dar tal cosa. ¿Verdad? En el mundo familiar, pues muchas veces se utilizan estos sistemas sin ánimo de estropear nada, pero sí de que hay que pagar. Y hay que pagar sometiéndote. Tienes que dejar de ser libre. El psicopático, sin embargo, diría que yo soy el mejor de todo el mundo y me tienen que adorar por ser quien soy. Y entonces ahí a veces hacemos en los grupos una cosa un poco histriónica, si quieres, es subirles encima de un taburete o de una mesa y que se vean desde arriba. Y todos los demás nos ponemos debajo para ver qué sensaciones notan. Como cosa práctica que a veces resulta bastante importante. O acercamientos y que todo el mundo le alaba y cosas de esas, como tratamientos. Ese sería más o menos el psicópata. Y luego hay otro que tiene muchas características femeninas, que son cuerpos que son un poco blandengues, un poco, bueno, pues que no tienen fuste de virilidad. Y la mujer es lo mismo, que no tiene la fuste de la feminidad, sino que bueno, va así, no sé qué. Claro, ya la mujer, el apellido que le ponemos siempre es una palabra un poco fea, que es la histérica, el histerismo. ¿En qué consiste el histerismo? En que, bueno, donde van tiene que ser la primera. Si se ponen unos zapatos que sean los mejores y cuanto más tacón, mejor. Cosas pequeñas, pero que en la profundidad tienen sentido y tienen una forma de existencia determinada. De acuerdo. Usted ha mencionado entonces, hemos hablado del preoral, del oral, que es el dependiente, del masoquista, que la herida es la humillación, del carácter psicopático, que tiene una máscara de controlador, ¿no? Porque se ha sentido traicionado de alguna manera. Y es ahí donde me gustaría preguntarte, ¿cómo se nota en el cuerpo? El cuerpo, bueno, Wilhelm Reich lo que dice en su biografía, en el libro Pasión de Juventud, él dice, mi vida es una revolución, desde dentro y desde fuera, y una comedia. ¿Quién podrá reunir las piezas de tan enorme confusión? Y seguramente será
el cuerpo, ¿no? Quien pueda reunir esas piezas de la confusión, el cuerpo nos confiesa, el cuerpo nos delata, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es el cuerpo de alguien que se ha sentido traicionado en su confianza, de este carácter psicopático? ¿Cómo nos ha dicho que es alguien bastante grandote, ¿verdad? Sí, sí, suele ser de hombros anchos, anchos en el sentido de muy abiertos, Ujú, y la pelvis muy pequeña, el ujú, ordinario, que es a veces tipos de modelos que están en muchos sitios, los alaban mucho y que son bien reconocidos por mucha gente, ¿no? Muchas personas, pero son amplitud de respiración torácica y pelvis pequeña con movimiento de pelvis a veces muy difícil, o si la hacen muy rítmica, que no hay vida, sino solamente hay movilidad. ujú, Pero lo importante es que ellos vivan el movimiento que hacen y que ese movimiento lo conviertan en acercamiento a su yo profundo. ujú, O sea, al yo superficial, pues mucha gente engaña y hay mucha gente que busca luego en el mundo de las parejas, pues hay hombres y mujeres que buscan este tipo de personas porque les gusta, como hay otros que buscan el masoquismo, tanto en hombres como en mujeres, que las sometan y que les pisen y que, bueno, cosas que nosotros decimos que son patológicas y un grado de enfermedad. ujú. De acuerdo. En esta estamos hablando ahora del controlador y del psicopático y justamente coincide con la etapa fálica. Y la etapa fálica, el niño busca su autonomía, su lugar en el mundo. Y aquí una pregunta dirigida directamente a usted y a su vida. ¿Cómo ha decidido ser terapeuta? ¿Cómo se ha enfrentado a esa decisión? ¿Cómo ha ido encontrando su lugar en el mundo, Luis? Pues yo creo que ha sido por la necesidad que notaba de ayudar y de alguna forma de tener un cierto poder con la ayuda. Por eso yo me cuido bien de que yo no voy a tener poder, sino voy a ayudar a que otros tengan poder incluso sobre mí. Que es pero sí que no es extraño que personas psicopáticas, un poco psicopáticas, entren en esta línea. Como tampoco hay muchas personas que son rígidos. Mm, Por ejemplo, a lo mejor Alejandro Lowen, a lo mejor, como yo le he conocido bastante, a lo mejor tiene un poco de rígido. ujú, Un hombre que es muy, bueno, esto es así, lo digo yo, y bueno, es un hombre muy asertivo, pero asertivo tanto como que se extralimita. Se extralimita. ujú, Pero bueno, la ventaja que tiene Lowen, que se conocían como pirracos, que yo los he conocido no muchísimo, pero sí lo suficiente para hacer mi idea. Y son muy diferentes, los dos muy amigos, juntos, pero al final se separaron. ujú, Y entonces, Pierracos, en un centro, en un sitio que se llamaba Fenicia, que también me invitó a estar con él, estuve con él una temporada allí. Y Lowen se separó del otro, hizo su centro de análisis bioenergético y se quedó en Nueva York. ujú. O sea que son dos que eran uña y carne y se juntaron mucho y todo, pero luego al final se separaron. Pierracos tiene su core energética y Lowen tiene el análisis bioenergético. De acuerdo, Luis. Y usted ha hablado justamente de este modelo rígido que se da en la etapa genital. El rígido piensa que si cede va a perder su libertad. Es decir, tiene el conflicto del rígido es justamente si me entrego al amor, pierdo la libertad. Está en ese conflicto, Sí, 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 ¿verdad? sí. ¿Y cómo sería para un rígido un poco volver a casa, mirar los deseos de su corazón y ese camino de la entrega del rígido? ¿Cómo sería, Luis? Pues mira, desde el punto de vista de las prácticas corporales, lo que solemos hacer a veces es con un colchón, ¿eh? Más o menos o dos colchones, ponemos ahí delante e intentar balancearse hacia adelante y hacia atrás. Si llega un momento que ese balanceo eh, eh, va a caer. En esa caída es la sensación de que él no es todo, sino que hay otras fuerzas que son más que él. Y entonces viene el momento de hablar sobre lo que ha experimentado, por ejemplo, con esta experiencia. Porque todo el trabajo bioenergético, por lo menos el que nosotros practicamos, es a base de experimentar.
no solamente conceptual, sino experimental. Vamos a experimentar. Y esto, por ejemplo, hay otras veces, si a la persona es muy atrevida, pues que le subimos en un pequeño taburete, muy pequeño, y se deja caer. Pero impidiendo no caer, pero se cae por de la gravedad, ¿no? Entonces, en esa caída es cuando vendría, después del tiempo de la emocionalidad, esta sombría y muy genérica, viene el hecho de caer en la cuenta de que el yo suyo está ahí metido. Su yo está siempre atento y vigilante y atento a devorar a lo que sea, ¿eh? Porque es egocéntrico. Son, otras veces es todo, a veces en los grupos hacemos, él se pone arriba en un taburete y los demás estamos así alrededor como suplicándole todas estas cosas que pueden ser cómicas, pero la persona cuando está en una situación de existencia experiencial se queda transformado y cuando baja de esa situación de ser el dueño de todo es cuando empieza a hablar de lo que está viviendo. Eso es una cosa que a veces hacemos en los grupos. En las terapias individuales lo hacemos, pero con más restricciones, porque, claro, no está toda la acogida de un grupo de personas que se manifiestan su necesidad de compartir contigo lo que está sucediendo. No de compadecerse, sino de padecer con. Sí, Esto acompañar, que, ¿no? De acompañar. sí, de acompañar y de ver que sentirse acogido por el grupo, que son la vida cotidiana, más o menos, o lo que él no ha vivido en situaciones de su vida, que hay personas pues, que no han tenido unos padres, sino han tenido gente que les ha dado de comer y de vivir y nada más, pero no les han hecho reaccionar frente a la vida como una experiencia pues intensa. Y de Carl Rogers, ¿qué nos puede decir, Luis? Porque también le ha conocido, ¿verdad? Sí, de Carl Rogers, yo recuerdo mucho le trajimos cuando estaba yo en el Ministerio de Educación, en un centro de investigaciones que se llamaba CENIDE, le influimos todo lo que pude para que viniera y hicimos cursos con universitarios en la ciudad universitaria. Todavía me acuerdo dónde. Y entonces ahí me acuerdo que una de las veces, porque él trabajaba con una persona y todo el grupo estaba alrededor y haciendo sus cosas, pero él trabajaba con una persona. Eso es person to person, persona a persona. Sí, enfocado Y en la me acuerdo persona, que ¿no? en la persona sí, y me acuerdo que a mí sí me impresionó aquí que le trajimos como subvencionado por el Ministerio de Educación. Entonces allí me saludé y tal, el grupo y él sabía que yo había hecho bioenergética, estas cosas, y entonces me dijo que estaba muy bien. Él no hace nada de cosas bioenergéticas, nada, hace otras. Dice, está muy bien que hayas elegido eso y te va a venir muy bien y todo. Y yo eso lo recuerdo con mucho cariño de Carl Rogers. Era un hombre muy, muy importante, Carl Rogers. Y ha influido muchísimo en Francia, muchos en Carl Rogers. Yo creo que en Estados Unidos me parece que California, la zona de este es bastante, pero no tanto como Lowen y Guerra, yo creo. Son cosas muy diferentes. Y él me reconoció, que él se me quedó grabado. Él sabía que había estado yo con Lowen y se quedó muy bien, muy bien, muy bien. O sea que es un detalle que fue aquí en la universitaria, todavía me acuerdo de todo. El sitio, ¿verdad? El sitio, sí. Y antes hablábamos de la entrega al amor, de la entrega del rígido, cómo hacerlo como símbolo de la entrega suya al mundo, al otro, a la relación, que también hemos hablado. Bueno, podemos poner como símbolo la creación de su instituto en 1976, que luego cambió el nombre, como hemos mencionado, en 1989. A mí me gustaría preguntarle qué pasos ha dado usted para la creación de ese instituto, por dónde tuvo que pasar para crear el instituto. Pues ese instituto, en la época que lo hicimos, tuvimos que pasar por situaciones un poco complejas, políticamente hablando, porque se creían que estábamos haciendo allí cosas contra el régimen. Y en algún momento sí que
en algún grupo que hicimos, sí que vinieron algunos policías que luego me enteraron para ver qué hacía. Y yo les dije que yo no hacía política, que era libertad de emocionalidad nada más, pero nada más. Pero yo conmigo nunca me he tenido, fuera de estas veces que vinieron los policías ocultos, hicieron los grupos y todo, y luego al final vieron que no hacíamos política. Porque claro, hoy día no tiene nada que ver, pero en aquel entonces que había pues eso, mucho miedo que hubieran pequeños grupos insurrectos por ahí que haciendo cosas raras. Pero fuera de eso, yo creo y las cosas que hemos ido haciendo poco a poco, yo creo que no ha habido, yo no siento que ha habido ningún problema así serio. Vamos, hemos generado aquí un movimiento de unión de muchas terapias, que es donde ha salido y hicimos ya hace ya muchos años FEA, no sé si has oído hablar de la FEA. Sí, hay un congreso, ¿verdad? En Bilbao ahora en noviembre. ¿Va a Sí, en noviembre. participar usted? Sí, tengo una, pero lo han retrasado hasta el 22, me parece. En noviembre del 22. Ah, del 22, por Del la 22. pandemia. Sí, el 21 dice Loli que es virtual, este año. Lo que también le quiero preguntar es acerca de la coraza. Cuando alguien identifica en su coraza todo esto que hemos estado hablando de los modelos y demás, ya por el hecho de verla se va disolviendo y entra uno en un proceso como de desilusión, de desidentificación tal vez, y también se pone en un brete de ¿qué hago? ¿Dejo marchar la coraza o me voy tras de ella? Entonces, ¿qué consejo le daría Luis para alguien que tenga que hacer la transición del barquero? Pues yo creo que depende un poco del modelo, pero en general yo diría que hay que enfrentarse a esa coraza y a veces coger el palo o la raqueta o lo que sea y darle palos. Físicos, darle palos. Comparadas para ver qué pasa con la respiración y la rabia que tiene inconsciente, oculta, que esa rabia salga y se desahogue. Y por eso es por lo que en los grupos hay veces que estamos corriendo sin parar 1 hora o 2 horas, o hasta 3 horas, sin parar, con el fin de que esas defensas que tenemos, físicas, manifestadores de lo psicoemocional, se vayan liberando. Y hay momentos que suceden algunas situaciones que hay que tener un poco de cuidado. Sobre todo con personas que tienen tendencias esquizoides o psicopáticas muy agudas, que no generen una situación que en algunos casos se ha dado. Porque el mundo del esquizoide, a veces, hablo por experiencia, le da como una especie de parálisis. Quedan rígidos y se quedan, incluso puede ser, si se hace muy intenso, perjudicial. Y habría que recurrir yo no me pongo a que tengan tratamientos médicos. Si tú necesitas tomar algo, vete al psiquiatra, al médico que te lo recete. O sea, hay personas compañeros que no quieren que tomen sus pacientes medicación. Yo me parece que si el médico es un hombre abierto y está bien medicado, tiene que tomar la medicación. Es una forma de que las defensas se ablanden un poco. Si esas defensas ablandadas se hablan, se comentan, se elaboran experiencialmente, pues yo creo que es mucho mejor. Pues yo no me pongo a gente que va a psiquiatras y yo les digo, no, yo creo que tú tienes que ir a unas sesiones de psiquiatría para que realmente esto se arregle con un tratamiento médico, sea de fármacos, pero siempre que sean vividos. Porque si no, son injustos agresores que los tomamos, los arreglan, pero no quitan la raíz queda adentro. Y eso poco a poco se ha ido metiendo. Claro, yo te estoy hablando de hace ya muchísimos años, en lo cual había como una especie de celotipia entre psiquiatras y psicólogos, a ver quién era más y no sé qué. Yo no reconozco que no lo he padecido eso, al contrario, me estoy dando cursos de bioenergética durante meses enteros en el hospital que está, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo ahora cómo. El de la Princesa, por ejemplo, uno, y otro que está por Cuatro Caminos, por ahí, otro hospital que hay, y allí el psiquiatra que estaba, nos hemos conocido en grupos, y estaba bien,
Pero, digamos, incluso más, me invitó y estuve durante 3 años dando cursos a las enfermeras de cómo tenían que tratar a los pacientes desde el punto de vista psicológico. Pero eso es muy raro. En la ordinaria, claro, la medicación es útil. Luis, no sé si quiere añadir algo más con respecto a los modelos que hemos hablado. Bueno, puede añadirlo con respecto a esas 10 tipologías. No sé si tiene que añadir algo más. Bueno, yo creo de eso, referente al mundo este de los modelos, que llamamos nosotros, o estructuras caracteriales, como dice Lowen y otros autores, yo creo que hay que leerlo, pero hay que vivirlo, y hay que experimentarlo. Y ver el grado en algunos grupos de formación, hacemos escalas del 1 al 10, donde unos a otros se colocan. Con esto se hacen luego trabajos corporales y energéticos de a ver si corresponde o no corresponde. De tal forma que el ojo se acostumbre, para formaciones, se acostumbre a ver más allá de lo que se ve. Y es lo que, vamos, a mí me parece que esto nos ha servido mucho en el mundo bioenergético. Lo que pasa es que a mí me parecía que la bioenergética le faltaba elementos circulares, o sea, le faltaba lo circular. Ya core energética, que es la otra versión de la bioenergética de Lowen y Pierraco juntos, pues ya indicaba que el core es el centro donde se desarrolla todo. Y a mí me parecía que está muy bien, pero yo creo que la persona dice más. Es la persona. O sea que son enfermedades que están naciendo dentro de lo más íntimo del ser humano, es la persona. Y como una unidad entera de atención para él mismo y para los otros. Y siempre teniendo en cuenta que lo que se hace, lo que se ha hecho hace 15 años, ahora es distinto. Y hay que hacer cambios, y siempre estamos cambiando y siempre estamos haciendo modificaciones, porque no es lo mismo el hombre y la mujer de hace 30 años que el hombre y la mujer hoy día, es diferente. No es que vaya a cambiar nada, pero ha cambiado. Sí. Y es la capacidad de adaptación. Pues Luis, con este centramiento en la persona, tal como hemos empezado, con esta circularidad que usted nos deja en la propia persona, en las relaciones y en este algo más que usted nos describe que hay detrás de ese triángulo del que también nos ha hablado, con este fondo y esta dimensión que nos da. Así nos queremos despedir de usted, pero antes comentarle que vamos a ver, hay en la autobiografía de Pierracos, que es una breve autobiografía que está publicada en este libro, él cuenta que su mamá le demostraba el cariño que le tenía diciéndole una palabra, una voz turca, que es Efendi. Así le demostraba todo su amor. Y a nosotros, Luis, nos gustaría realmente demostrarle nuestro cariño, exaltar el agradecimiento que tenemos por habernos recibido usted en su casa y diciéndole Luis Efendi. Muchas gracias. Y nada, nos gustaría proponerle que este, si usted lo quiere, sea su canal de televisión para que nos visite cuando quiera para comentar lo que desea sobre su formación, los cursos que quiera hacer, las terapias individuales, sesiones individuales, lo que quiera comentar, nosotros aquí estamos abiertos. Pues muchísimas gracias. Eso indica que son ustedes muy bien nacidos, porque tienen un gran corazón. Vale, Luis Efendi, muchas gracias. Muchas gracias, con cariño. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hey, ¿queréis conocer los secretos de la vida? Hagamos entonces un círculo sagrado. Somos un círculo
círculo dentro de un círculo, sin principio ni final. Somos un círculo dentro de un círculo, sin principio ni final. Somos un círculo dentro de un círculo, sin principio ni final. Somos un círculo dentro de un círculo, sin principio ni final. Somos un círculo dentro de un círculo, sin principio ni final. Somos un círculo dentro de un círculo, sin principio